Continuamos con el desarrollo de la unidad dedicada a la Segunda Guerra Mundial y vamos a hablar sobre las operaciones militares, es decir, sobre el desarrollo bélico del conflicto. En primer lugar, habría que mencionar que la Segunda Guerra Mundial comenzará de una manera rápida en 1939 con una nueva estrategia militar, con la estrategia denominada Blitzkrieg o Guerra Relámpago. El avance de las potencias del eje va a ser imparable hasta la campaña de Rusia y cuando entre Estados Unidos en el conflicto. Se va a establecer, por tanto, dos etapas, dos grandes fases de la guerra. En una primera, que podríamos denominar la ofensiva del eje, que iría de 1939 a 1942, en la que vamos a contar la mayor parte de los conflictos por victoria para Alemania, Japón e Italia. Estas potencias se van a adueñar de casi toda Europa, del norte de África y de Asia Oriental en este periodo. Luego una segunda etapa que podemos denominar un contraataque y la victoria aliada, que iría de 1942 a 1945, en la que una de las claves sería la entrada de Estados Unidos en la guerra. Y por otro lado el contraataque ruso y de Gran Bretaña. Bien, vamos a comenzar entonces hablando de esta primera fase, de esta ofensiva del eje, y en principio vamos a hablar de estas primeras victorias, esta primera parte, que denominamos aquí las victorias alemanas en la Guerra Relámpago. Bien, la invasión de Polonia supone, como ya hemos comentado, la aparición de esta Blitzkrieg, de esta Guerra Relámpago, que va a ser un nuevo tipo de guerra, una nueva manera de combatir, que se va a basar en la sorpresa y en la rapidez de movimiento. Para eso se va a combinar la acción de los tanques con los ataques de aviación, con el bombardeo, una fase de bombardeo y luego un avance rápido sobre el terreno con vehículos blindados. De esta manera se va a conseguir la destrucción del enemigo y de las infraestructuras y será un avance muy rápido sobre el terreno, sobre el territorio, lo cual va a hacer que las campañas militares se acortaran, la consecución de los objetivos militares fuera más rápido y ni las trincheras ni las fortificaciones podían evitar ese avance. Por lo tanto, las tácticas utilizadas durante la Primera Guerra Mundial ahora no servirían de nada. Una vez conquistada Polonia, parte de Polonia va a incorporarse al Reich y otra parte aparecerá un gobierno que estará bajo el control nazi. Y por otro lado, como vimos en las cláusulas secretas que comentamos en el vídeo anterior, Rusia invadirá la parte oriental de Polonia y avanzará para extender su influencia por las repúblicas bálticas. Una vez controlada Polonia, el siguiente paso de Alemania será controlar el norte de Europa. ¿Por qué? Pues porque es una zona importante por varios aspectos. Por un lado, va a ser importante para las necesidades económicas de Alemania, para controlar el hierro de Suecia, para toda su industria armamentística. Y también tiene una importancia militar, ya que se piensa en ella como una base aeronaval, una base de operaciones para lanzar el ataque sobre Gran Bretaña. Noruega y Dinamarca serán conquistadas relativamente sin muchos problemas, fácilmente, la primera en 1940. La intervención inglesa no va a poder impedir esta conquista. Eso va a llevar a la dimisión de Chamberlain y se va a formar un nuevo gobierno de unidad nacional presidido por Winston Churchill. Una vez controlada la zona norte de Europa, Alemania va a centrar sus esfuerzos en Francia. Para ello va a realizar un ataque sobre los Países Bajos y Bélgica, que serán conquistados en poco tiempo, en unas 48 horas. Y por el otro lado, a continuación va a entrar en Francia por la zona más al sur, por la zona de las Ardenas. Es una zona que se pensaba que era infranqueable y eso va a hacer que las tropas aliadas van a verse sorprendidas por la retaguardia, serán cercadas y su única salida será huir hacia el norte para ser evacuada hacia Gran Bretaña desde las playas de Dunkerque. Italia, ante esta derrota de Francia, le va a declarar la guerra y entrará en el conflicto también. Una vez que Francia ha sido derrotada, va a quedar dividida en dos zonas. Al norte vamos a tener una zona ocupada, es decir, incluiría París, y es una zona directamente ocupada por los alemanes. Y al sur tenemos ahí una zona, aparece zona libre, no confundir con la Francia libre de la que hablaremos a continuación. Es decir, esta zona estará libre de esa ocupación directa de los alemanes, pero habrá un régimen autoritario de derecha satélite de Alemania, es decir, se hará lo que quiera Alemania. Y estará con capital en Vichy, dirigido por Pétain. En el exilio sí se va a establecer el denominado gobierno de la Francia libre, que va a estar apoyado por Gran Bretaña y al frente de él estará Charles de Gaulle.
Bien, veamos ahora qué ocurre con Inglaterra. En 1940, en el verano de 1940, ya solo Gran Bretaña es quien puede ofrecer algún tipo de resistencia hacia la expansión alemana. Entonces Hitler va a decidir invadir Gran Bretaña, va a llevar a cabo una invasión, es lo que se denomina la Batalla de Inglaterra. Su idea es ocupar por mar la isla después de un bombardeo y una serie de ataques aéreos. Así que la aviación alemana, la Luftwaffe, atacará objetivos militares y civiles, ciudades importantes, pero la aviación británica, la RAF, terminará por repeler estos ataques durante varios meses de combate. Por mar, el cerco y el aislamiento de la isla no va a conseguirse, sobre todo por la superioridad de la flota británica y por el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos apoyará a base de proporcionar suministros de guerra y también le concederá un crédito casi limitado en 1941 a través de la ley de préstamos y arriendo. De esta forma, esa batalla de Inglaterra, que se presumió, se intentaba que fuera corta en el tiempo, se alargó, se convirtió en una guerra de desgaste y Hitler ve frenada esa idea de invasión y tiene que renunciar a ella. Bien, la guerra en el desierto. En el norte de África, durante este periodo se va a abrir un nuevo frente, ya que Italia, las tropas italianas habían atacado Egipto, que era un protectorado inglés, con la idea de arrebatarle el control del canal de Suez para controlar el paso del petróleo hacia el Mediterráneo. Italia fracasará, las tropas italianas fracasarán y tiene que intervenir el Afrika Korps alemán en su ayuda, dirigido por el mariscal Rommel, conocido como el Zorro del Desierto. Bien, entra en Egipto en 1941, consigue entrar en Egipto y derrota a las tropas británicas. Pero a finales del 42 los alemanes e italianos van a ser frenados en su avance gracias a la intervención del general Montgomery en la batalla de El Alamein. Ahí serán frenados y ya veremos qué ocurre un tiempo más tarde cuando la zona del norte de África sea completamente liberada de italianos y alemanes. La campaña contra la URSS. Desde 1940, y a pesar del pacto de no agresión que tenía Rusia con Alemania, Hitler había preparado la invasión de la URSS, la denominada Operación Barbarroja. Pero el fracaso de la invasión italiana sobre Grecia le obligó a posponer sus planes y volverse hacia la zona de los Balcanes para asegurar toda esa área. Entonces Alemania, como comentamos, se centra en la zona de los Balcanes y Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Bulgaria van a convertirse en estados satélites de Alemania entre 1940 y 1941. Son estados que van a ayudar económicamente en tropas a Alemania. Yugoslavia es el único que se negará a aliarse con Alemania y será duramente reprimido esa idea de no unirse a Alemania. Belgrado será bombardeada muy duramente y en abril Yugoslavia será ocupada y va a desaparecer como estado. Una vez esto controlado, desde Yugoslavia se realizará el ataque sobre Grecia y en poco tiempo, a finales de abril, Grecia se rendirá. Con lo que presencia británica que había será expulsada y ya prácticamente en toda esta zona del continente ya no habrá presencia enemiga de Alemania. Bien, una vez solucionado eso, Hitler comienza su campaña contra Rusia en junio del 41, la denominada Operación Barbarroja. Podemos ver las líneas en las que se va a entrar y qué manera se va a distribuir la fuerza en el ataque sobre Rusia. Y se busca con este ataque tres cosas: acabar con el régimen bolchevique, someter a los pueblos eslavos y lograr una expansión territorial que proporcionara alimentos, minerales y petróleo, algo muy importante para Alemania. El ataque va a distribuirse en tres líneas, una hacia Leningrado, otra hacia Moscú y finalmente una hacia Ucrania y las zonas industriales del sur. Se pensaba que esta campaña sería rápida y fácil, ya que se enfrentaba al ejército ruso, que era mucho más lento y técnicamente peor preparado que el alemán. Pero veremos que las cosas no fueron nada fáciles. Estos planes de Hitler son frustrados por varios elementos. En primer lugar, la red de comunicaciones soviética era mala y eso dificultaba el avance alemán, tanto el avance de las tropas como el avance de las líneas de aprovisionamiento para sus tropas. El clima fue muy duro, lluvia, bajísimas temperaturas y la nieve afectaron de manera muy grave a las tropas alemanas, y el ejército y la población soviética se defendieron y aparte fueron destruyendo en su retirada todo aquello que podía ser aprovechado por los alemanes.
Por tanto, no se consiguieron los objetivos militares previstos, ya que Moscú no fue conquistada, Leningrado resistió un asedio de cerca de 3 años y el avance hacia el sur fue detenido en la batalla de Stalingrado. Esta batalla los alemanes terminan rindiéndose en febrero del 43, lo que supone la primera derrota del ejército alemán y el inicio del declive nazi. Y ya veremos un punto de inflexión que afectará de manera muy positiva a Rusia y lógicamente de manera negativa a Alemania. Veamos ahora qué es lo que ocurre en este tiempo en el Pacífico. Japón estaba en guerra con China, ya lo hemos comentado, desde 1937 y había conquistado la mayor parte del país. La debilidad de Francia y Gran Bretaña al estar inmiscuidas en la guerra de Europa hizo que fuera muy fácil que Japón controlara sus colonias. El único país que podía suponer una amenaza para Japón era lógicamente Estados Unidos. Estados Unidos presionaba de forma diplomática y económica a Japón y Japón el 7 de diciembre lanza un ataque por sorpresa a la base naval de Pearl Harbor en Hawái, donde estaba la flota estadounidense. Va a destruir la mayor parte de la flota americana del Pacífico, menos los portaaviones que estaban en alta mar, no estaban en el puerto, y va a suponer la entrada de Estados Unidos en la guerra. El día siguiente, el 8 de diciembre, Estados Unidos firma la entrada en la guerra. Y que entre Estados Unidos pues supone la entrada de la mayor potencia industrial y militar del momento. Y aunque durante cierto tiempo, hasta mitad del 42, el avance japonés va a ser imparable, van a ser detenidos en su intento de conquistar Nueva Guinea y Australia en las batallas de Mar del Corán y Midway. Pasaremos ahora a la siguiente fase de la guerra, lo que sería el contraataque y finalmente la victoria aliada. Es decir, esto nos va a tomar desde 1942 a 1945 y empezaremos hablando del avance soviético sobre el frente oriental. Ya hemos comentado que la Unión Soviética consigue una victoria en Stalingrado y eso aumentará el prestigio del ejército y se lanzarán a partir de ese momento varias ofensivas. La URSS va a recuperar territorio conquistado por los alemanes y en el 44 van a liberarse los estados satélites nazis. Finlandia, Hungría y países balcánicos en concreto. Yugoslavia también será liberada con la intervención de los partisanos dirigidos por Tito. Y Grecia va a quedar fuera de la órbita soviética, ya que se llegará a un acuerdo con los británicos para que no entre en la órbita soviética. En 1943 el ejército aliado va a desembarcar en la África francesa. Así va a comenzar los preámbulos que llevarán a la campaña de Italia. Como hemos comentado, este será el fin del dominio alemán en el norte de África. Las tropas de Rommel van entonces a estar rodeadas por un lado por la parte de Egipto por los británicos y por los aliados, por los americanos en la zona de Túnez, la zona más occidental. Y al estar rodeados terminarán siendo derrotadas como hemos dicho, en Túnez. Así que el norte de África va a convertirse en una plataforma sobre la que lanzar la invasión aliada de Italia. Los aliados primero desembarcarán en Sicilia y a partir de ahí desembarcarán en el sur de Italia en 1943. La idea era abrir otro frente en el sur de Europa para liberar o quitar presión en el frente en el que está avanzando Rusia, la Unión Soviética, ya que los alemanes se deberían entonces dividir entre dos frentes. Veamos qué ocurre en Italia. Esta invasión de Italia va a generar una crisis en el gobierno italiano que llevará a la dimisión y a la detención de Mussolini. Hitler no se fía del nuevo gobierno que sale y invade el norte y el centro de Italia y libera al duce. Italia va a quedar entonces dividida en dos zonas, una en la zona centro y norte, que sería la República Social Fascista de Salò, en la que Hitler va a poner al frente a Mussolini otra vez, y luego en la zona sur vamos a tener una monarquía antifascista. Bien, pues desde ahí esa monarquía declarará lógicamente la guerra a Alemania, que ha invadido gran parte de Italia, y desde ahí será el punto de que se lancen los ataques aliados hacia el norte. El avance va a ser muy lento debido a la gran resistencia alemana y los aliados van a llegar a Roma en junio de 1944. Bien, la liberación de Francia y el paso de Rin va a suponer ya el fin del dominio alemán en Europa y tras reunir, famosa la historia de la batalla de Normandía, del desembarco de Normandía, se reunió primero un gran ejército en Gran Bretaña y de allí va a cruzar
el Canal de la Mancha y desembarcará en Normandía el 6 de junio del 44. Esto se va a ver favorecido por el ataque soviético, por la ayuda de la resistencia francesa. Además, se bombardearán primero las defensas y se atacarán ciudades alemanas, y eso va a hacer posible que relativamente en poco tiempo, el 24 de agosto, París va a ser liberada. Una vez liberada, el siguiente paso es conseguir entrar en Alemania. Se va a retrasar un poco porque los generales aliados van a tener distintos criterios sobre cuándo y cómo hacerlo. Por un lado, Eisenhower abogará más por la prudencia y pedirá más tiempo para hacerlo. Y por otro lado, Montgomery, del que ya hemos hablado, y Patton deciden que hay que cruzar el Rin lo antes posible. En ese impasse de tiempo, los alemanes lanzarán un último ataque desesperado a través de las Ardenas otra vez. Serán derrotados y así, en ese momento ya se va a producir definitivamente el cruce del Rin por parte de los aliados. El 25 de abril las tropas estadounidenses van a encontrarse con las rusas cerca de Berlín y los rusos serán los que, a través de un acuerdo, tomen la capital el 2 de mayo. El 30 de abril Hitler se había suicidado y Mussolini había sido ejecutado unos días antes, así que entre el 7 y el 8 de mayo se firma la rendición incondicional del Tercer Reich. Para terminar, vamos a comentar qué es lo que ocurre en el Pacífico, cómo Japón es derrotado. En febrero del 43 las tropas japonesas son derrotadas en la batalla de Guadalcanal, una batalla que dura mucho tiempo, y finalmente son derrotados en 1943 en febrero, y va a suponer un punto de inflexión en el conflicto en el Pacífico. A partir de ahí, la ofensiva estadounidense se va a realizar en dos direcciones, lo que hará también un poco que se retrase el final de la guerra. Por un lado, desde un ataque desde la zona de Australia hacia el norte, hacia Filipinas, liberando las islas y los archipiélagos dominados por Japón, y al mando estará el general MacArthur. Por otro lado, desde Hawái hacia Japón, la flota americana va a realizar otro ataque dirigido por el almirante Nimitz. El avance va a ser muy lento, por lo que hemos comentado, y a pesar de la superioridad de Estados Unidos, por la gran resistencia japonesa. Y a finales del 44 aparece el fenómeno de los kamikazes. Ya cuando la guerra está prácticamente perdida para los japoneses, utilizarán estos ataques mediante aviones cargados de combustible y de munición, lanzarán aviones suicidas para intentar destruir la mayor cantidad de barcos americanos. Aún así, entre marzo y junio del 45 se producen dos victorias importantísimas estadounidenses, la batalla de Iwo Jima y Okinawa, y a pesar de todo no se ve una rendición cercana. No se ve una rendición cercana incluso una vez que Alemania ya se había rendido. Se ve que la guerra en el Pacífico podía alargarse. El presidente Truman, que sucede al fallecido Roosevelt, decide lanzar dos bombas atómicas sobre dos ciudades japonesas. Lo hará sobre Hiroshima y Nagasaki entre el 6 y el 9 de agosto del 45. De esta forma, el 2 de septiembre, después de la destrucción ocasionada por estas bombas atómicas, el 2 de septiembre Japón se rinde, capitula y la guerra entonces, la Segunda Guerra Mundial, había terminado. Bien, espero que el vídeo haya sido útil y gracias por verlo.